esa creencia de que la columna es a dónde llega el agua o hasta dónde... No, surgió de acá. Que en algún caso hipotético pueda llegar la columna a la que bombeamos el líquido a arrimarse a este valor, puede ser, pero no es el objetivo ni es nada, simplemente que nos resulta cómodo llamarlo así, columna. Así que finalmente queda la expresión conocida. La potencia, es decir, la parte, desde el punto de vista ideal, sería el caudal de volumen por el peso específico por H, por la columna. La potencia, digamos, real que vamos a tener es esta misma potencia teórica dividido en rendimiento. ¿Qué entra en este rendimiento? Entran todas las pérdidas de las cuales, o el efecto de todas las pérdidas, de todos esos fenómenos que se producían dentro de la bomba y que habíamos visto la semana pasada. La fricción, las pérdidas de choque con las paletas a la entrada, las pérdidas de recirculación, si es que no están contenidas por el sello de entrada, las pérdidas de falta de guiado, todo eso va a aparecer acá dentro de esto. Si me interesara la potencia eléctrica consumida, tendría que incorporar aquí en el rendimiento del motor eléctrico. Como en general los motores eléctricos parece que tienen rendimientos del 90 y tantos %, digamos que no habría mucha diferencia entre considerarlo o no, porque les había comentado que el rendimiento de una turbomáquina no es muy alto, 70-75% cuando mucho. ¿Va bien? Una consulta. Pregunta. Entonces, en el denominador, nosotros multiplicaríamos el rendimiento de la bomba por el del motor, ¿verdad? Sí, tal cual. Perfecto, gracias. Creo que en el Bademecum aparece eso. Creo que estaba incorporado. ¿Y esta potencia en qué unidad queda? Esta potencia va a quedar según las unidades en que estés poniendo esto. En unidades inglesas quedará en caballos, en unidades métricas, tal cual lo estamos utilizando ahora, peso específico en newton por metro cúbico, el caudal en metros cúbicos por segundo, H en metros, y el rendimiento no tiene unidades, me estaría quedando esto en vatios, o si multiplicamos por 10 al cubo en kilovatios. Ah, perfecto. Ahora, si esto lo ponemos en libras, y H en pies, y esto en pies cúbicos por segundo, entonces vas a tener unidades inglesas. Pero digamos que la forma de esto es la misma. ¿Está? Sí, perfecto. ¿Pasamos a la otra diapositiva? Sí, sí. ¿Esta la copiaron ya? ¿La reprodujeron? Sí, sí. Sí. Bueno, bárbaro. Sí, ya la tienen. Vamos a la otra. Ah, aquí está. Vamos a esta parte, a ver, vamos a... Me interesa esta primera. ¿La alcanzan a ver bien ustedes su pantalla o lo agrando? No, se ve bien así. ¿Se ve bien? Bueno, Sí. Perfecto. de la anterior, repito acá repito la expresión de lo que habíamos definido como columna. 1 sobre G, C sub 2 coseno de alfa 2 por U2.
Y acá, repito, lo que ahora completo, lo que sería el esquema a la salida de una bomba, ¿no? El rodete. U2, W2, porque la pared está inclinada para atrás, girando así, horario, y la componente C sub 2 absoluta. Esto es geometría pura, ¿no? Es lo que surge. Ahora, si queremos ir a la expresión de caudal, ¿esto para qué es? Para poder explicar esos diagramas de columna caudal que aparecen en todos lados. El caudal, que normalmente se mide acá a la salida, va a estar dado por 2pi por R2, o sea, el perímetro este del rodete a la salida, por B2, que sería el ancho de este rodete. ¿Se ve? El ancho de la paletita acá. Esto es B sub 2. Sí. Con eso tenemos la superficie de salida. Y la componente de C, de velocidad, es la componente radial. Esta es la que corresponde, no esta que sale inclinado. Es decir, siempre que medimos flujos, son las componentes de velocidades perpendiculares a una superficie. Flujo que ingresa, flujo que sale, es la componente perpendicular a la superficie. En este caso, al ser una superficie, digamos, sobre una circunferencia, sobre una pieza cilíndrica, corresponde que sea la componente radial. La componente radial, acá no la dibujé, pero la marco acá con la flechita. La componente radial sería esta o esta. C sub 2 radial sería esta. Ahora, C sub 2 radial sería perpendicular a la tangente, porque esto es una rectificación de la circunferencia, pero si tengo la dirección de la tangente, la dirección radial es la perpendicular a la tangente. Ahora, esta la podemos expresar como C sub 2 seno de alfa 2, que sería esto, que es igual a esto, por supuesto, pues la altura del paralelogramo, pero también, no me pregunten todavía por qué, porque lo vemos más adelante, también sería W2 la relativa por el seno de beta 2, este de acá. O sea, me da lo mismo poner C sub 2 seno de alfa 2 que W2 por seno de beta 2. ¿Por qué me va a interesar esta transformación? Porque quiero ver la influencia del ángulo de salida de la paleta en el funcionamiento de la bomba. Entonces ahora lo que viene es pura geometría. Voy despacito entre estas dos líneas. C sub 2 coseno de alfa 2, que es este que está acá, el que aparece en la expresión, tengo que rebuscármelas para que quede convertido en W2 por seno de beta 2, más alguna cosa si es que hay que hacer alguna transformación. Bueno, entonces alguien tuvo la ocurrencia de ponerse a pensar y dedujo lo siguiente. C sub 2 coseno de alfa 2 sería este segmento, proyecto acá, sería desde acá hasta acá. ¿Se ve? Sí. ¿Hasta dónde tengo acá? Armó un triángulo Y rectángulo. esto, ¿cómo? Quedaría un triángulo rectángulo. Claro, bajo proyecto acá, esto es el extremo de C2, me queda esto. Ahora esto, este segmento de acá, sería igual a todo esto, que es U2, menos este pedacito de acá que me quedó. Pero este, fíjese que como es un paralelogramo, es igual a esta proyección. Es decir, la proyección de esto, porque esto también es W2, y este ángulo de acá es beta 2. Resultado, me queda U2 menos W2
coseno de beta 2, o sea, la proyección horizontal acá. Maravilloso. Empezó a aparecer coseno de beta 2, pero no me sirve coseno de beta 2, porque yo quiero seno de beta 2. Entonces, como hacen los matemáticos, cada vez que necesitan algo y no lo encuentran, multiplican y dividen, se multiplica y divide por lo que necesito. Seno de beta 2, seno de beta 2. Entonces, qué hermoso, ya tengo W2, seno de beta 2, o sea, la componente C2 radial. Claro, me quedó ahora coseno de beta 2 sobre seno de beta 2, o sea, la cotangente de beta 2. Quedan 3 minutos de la reunión. Vamos a seguir después del recreito. ¿Se entendió todo esto? Es simplemente mirar la figura con un poco de imaginación y tratar de ir adaptándola a lo que uno quería lograr. A lo que llegamos fue esto. Si lo reemplazo acá, entonces, H me queda 1 sobre G, C sub 2 coseno alfa 2 por 2. Pero C sub 2 coseno alfa 2 me conviene reemplazarlo por todo esto. Lo escribo. Y ahora desarmo este paréntesis. U2 lo saco afuera, entonces me va a quedar C sub 2 y acá 1, 2 abajo. Entonces, este U2 que saco con este que ya está acá, me queda U2 al cuadrado. O sea, la tangencial del rodete al cuadrado. Y dentro del paréntesis me va a quedar un 1, donde estaba este, menos C sub 2 radial sobre U2, cotangente de beta 2. ¿Te acaba bien? ¿Se entendió? Sí. Esto es un procedimiento. ¿Qué ventaja tiene esto? Que acá me queda la influencia en la columna del ángulo. Y además, C sub 2 radial también me está dando una expresión de que esto es proporcional al caudal. Porque fíjense que todo esto es una constante para la bomba. 2 pi R2 B sub 2, esto es constructivo del rodete, así que C sub 2 radial es directamente proporcional al caudal. De modo que esto es como si estuviéramos trabajando con el caudal. U2 es constante también. Así que vemos que hay una relación entre H y el caudal, entre la columna y el caudal, que es lo que da origen a los diagramas de las bombas. No sigo porque ya queda muy poquito tiempo, menos de 1 minuto, así que en 10 minutos iniciamos la segunda parte y ahí seguiremos trabajando con la parte derecha del diagrama. Okay. Hasta luego. Perfecto. Para empezar resistencia de materiales cambiamos a resistencia de materiales y si no quedará la última hora nomás. Bien, voy a volver a compartir pantalla, así seguimos con ese diagrama que teníamos. Si quiere también puede apagar la cámara. La cámara le va a aparecer prendida siempre que inicie la sesión. Sí, ahora después la saco. No, bueno, ahí se va. ¿Qué pasó acá? Listo. A ver, detener el video. Bueno, me borro. Bueno,
estamos entonces, habíamos visto esto, llegado a una expresión medio complicada de la columna, en la cual disimulado en ese surdo radial aparece el caudal, o sea, la dependencia directa con el caudal, más el tema de la componente acá de velocidad. Bien, de rotación. En función de cómo sea el ángulo beta 2, tendríamos tres posibilidades de curva. La primera, si beta 2 es 0, todo esto se anula, todo el término negativo acá se anula, y me queda que la columna queda 1 sobre g por u sub 2 al cuadrado. Es decir, que depende de la velocidad de rotación. Con lo cual, la columna me queda una constante. Es decir, en realidad, esto es para una única velocidad de rotación. Si hubiera varias velocidades de rotación, como por ejemplo con un motor diésel accionando o un motor eléctrico de geometría variable, tendríamos varias curvas paralelas, varias rectas. O sea, las curvas quedarían en rectas horizontales paralelas. Si beta 2 es menor que 90, la cotangente es positiva. Pues la cotangente es coseno sobre beta. Si es menor que 90, los dos, el coseno y el seno de un ángulo menor que 90 son positivos. Por lo tanto, esto es positivo. Queda este signo menos, de modo que a medida que aumente el caudal, o sea, que aumente la componente radial, esto va a ir restando cada vez más. Pero como es una dependencia lineal, lo que me va a resultar es esta línea recta decreciente, así. Finalmente, si beta 2 fuera mayor que 90, es decir, paletas curvadas hacia adelante a la salida, la cotangente sería negativa. ¿Por qué? Porque el coseno pasaría a ser negativo, coseno sobre seno. El seno de un ángulo mayor que 90 sigue siendo positivo, pero el coseno es negativo. Entonces, esto queda negativo, con este menos queda más, y entonces, a medida que aumente el caudal, va a ir aumentando la columna. Es decir, me daría una curva de este tipo. Hasta aquí son simplemente particularidades y no nos daríamos cuenta mucho de nada. De por qué conviene uno u otro. ¿Por qué conviene este? Beta 2 menor que 90, paletas inclinadas hacia atrás. Pasemos a ver qué es lo que pasa con las pérdidas y cómo se diseña una bomba. Cuando en algún departamento de ingeniería diseñan una bomba, la diseñan para un caudal determinado. Ese caudal determinado es lo que se llama caudal de diseño. Y es ese caudal que aparece en las chapitas de las bombas. Que, si ya las han visto, que dice tantos metros cúbicos por hora, tantos metros cúbicos por minuto, con tantos metros de columna. Bueno, lo que sería es eso, es ese caudal de diseño que marqué aquí en verde. O sea, las tres. Para ese caudal de diseño las pérdidas son mínimas. ¿Por qué? Porque se supone que el diseñador se esmeró para lograr la mejor bomba o las mejores condiciones de funcionamiento, las mejores condiciones de funcionamiento para ese caudal, porque es el objetivo de su diseño. Entonces, a menos que sea muy chambón, muy maleta como diseñador, realmente se supone que va a lograr las mejores condiciones y las menores pérdidas para ese caudal. Son esas que llamé acá con este segmentito. ¿Para qué? Para poderlo representar. Entonces, para ese caudal de diseño, respecto de la columna teórica,
vamos a tener una cierta pérdida, medida en metros de columna de líquido, que se repite aquí y que se repite aquí. Alguien puede decir, bueno, pero a lo mejor el diseñador de la bomba no logró el mejor diseño. Puede ser. Pero en ese caso no va a vender esa bomba porque va a tener muy poco rendimiento y cualquier otro competidor le va a salir al cruce y va a tener mejor oferta. Así que las que están en el mercado, salvo las muy chiquititas, esas que uno compra y las tiene ahí en una ferretería industrial y las sacan del estante, que esas están hechas medio mordiscones en general, pero cuando las bombas son de buena calidad, realmente son buenas. Es decir, para el caudal de diseño se cumple el objetivo de el mejor rendimiento posible. Esa menor pérdida quiere decir que fuera de esto, toda pérdida va a ser mayor. Ojo, la pérdida se mide desde acá para abajo. Es decir, de esta columna, la menor pérdida me llevó hasta aquí. Para otros caudales, evidentemente, ya es muy difícil que se mantenga la condición de pérdida mínima. Las pérdidas serán mayores, por lo tanto, los segmentitos estos van siendo cada vez mayores. Cuando el caudal crece, la velocidad dentro de la bomba también crece y por lo tanto cabe esperar que las pérdidas, que son función del cuadrado de la velocidad, crezcan en forma cuadrática. Por eso, desde esta línea, que sería la pérdida mínima, para abajo, estoy aumentando las pérdidas en forma cuadrática. ¿Me explico hasta acá? Sí. ¿Qué pasa cuando venimos para los menores caudales? Menores caudales implicarían menos pérdidas de fricción. Por lo tanto, con menores caudales cabría esperar que la curva viniera así. Que realmente tuviéramos menos pérdidas que esta de acá. Merchan, a ver si entra, pobre. Pero encontramos en general que estas líneas también aumentan. Pero ¿cómo? La fricción disminuye con menores caudales. Eso es seguro. Pero ¿qué pasa? Las pérdidas por choque, esas que vimos, aumentan más que lo que disminuyen las otras. Entonces, hay una tendencia a que la curva se aparte hacia el lado de mayores pérdidas, aunque, como intenté representar, con menos intensidad. Es decir, ¿por qué? Porque las de fricción tienden a bajar. Entonces, las totales suben en general, pero suben menos rápidamente. Entonces, la curva que representa la función altura-columna, en función de la columna, tiende a tener esta forma. Es decir, desde el caudal de diseño a los caudales mayores, disminuye más rápidamente, o sea, aumentan más rápidamente las pérdidas, entonces disminuye más la columna. Y finalmente, en la zona esta disminuye. Ahora, ¿qué pasaría con una bomba con control de velocidad? Es decir, esas bombas en las cuales regulamos la velocidad de rotación para disminuir las pérdidas por choque. Bueno, eso me va a provocar un cambio en esta curva y posiblemente la curva tienda a ser más plana. Y eventualmente que en algún momento la curva venga por debajo de esta línea roja de recta límite y que tengamos una curva de este tipo. Es decir, curvas un poco más aplanadas.
pero eso depende de lo que se pueda obtener en el laboratorio ensayando esa bomba con revoluciones variables. Pero claro, las revoluciones variables también van a variar esta línea para arriba, si aumentan las vueltas, para abajo si bajan las vueltas, de modo que toda la curva esta ya se va a distorsionar bastante. De hecho, en muchos fabricantes de bombas para distintas revoluciones dan ya directamente las distintas curvas, como para que uno pueda interpolar ahí. ¿Hasta aquí va bien? Sí. Sí. Bien. Es decir, esto explicaría el porqué de las curvas. Ahora, ¿por qué nos quedamos con esta? Ya habíamos hablado de que no me convenía una velocidad C2 muy grande con un W2 radial o inclinado con beta 2 mayor de 90 grados, porque entonces C2 se hacía demasiado grande y las pérdidas en la parte fija eran demasiado grandes en todo el canal colector y por lo tanto la bomba iba a tener poco rendimiento. Se agrega otra que excluye a esta y en parte también a esta de la bomba radial. No lo hice acá, no lo tengo, pero pensemos un poco en lo que vimos de las pérdidas en los sistemas de cañerías por descarga por gravedad. Las pérdidas aumentaban con el cuadrado de la velocidad. Eso va a suceder también en cualquier instalación donde tengamos una bomba. No solo tenemos pérdidas dentro de la bomba, sino que seguimos teniendo pérdidas en la cañería. Imaginemos que tenemos una bomba de un edificio cualquiera de departamentos que toman agua del sótano, del tanque donde entra el agua de la calle, la cisterna, y la mandan a los tanques elevados, en las azoteas. Tenemos un tramo de cañería de aspiración entre la cisterna y la bomba, y después la descarga desde la salida de la bomba hasta el tanque en la terraza. O en un tanque de doble fondo que tenemos lastre, desde el tanque de doble fondo hasta la bomba que está en sala de máquinas, la bomba de achique, y desde ahí la descarga al exterior. Es decir, que hay parte de la cañería que está en la aspiración, con sus codos, sus válvulas, sus filtros, y parte de la cañería que está en la descarga. ¿Me siguen? Sí, sí. Sí. Para distintos caudales, o sea, distintas velocidades, esas pérdidas van a ser más grandes cada vez y van a variar en forma cuadrática. ¿Y qué nos encontraríamos en una instalación? Después, en otra clase, la semana que viene ya lo vemos con fórmulas y todo. Ah, se cayó Camila. Vuelve a entrar. Bueno. Nos vamos a encontrar con lo siguiente. La bomba, por lo menos, tiene que, y volvamos a cualquiera de los dos ejemplos que puse, que tomar el agua desde un nivel y mandarlo a otro que en general está más arriba. Es decir, hay una diferencia de altura que tengo que poder proporcionar con la bomba para que el fluido circule. Y eso sería aún sin pérdidas, porque la tengo que sacar de más abajo y llevar hasta otro punto más arriba, desde el nivel en el tanque de doble fondo hasta el nivel de la superficie libre del agua afuera del buque. Generalmente tenemos 6, 7, 10, 12 metros de diferencia. Y además, o sea que esa H de la bomba acá, esta H
de la curva de la real de la bomba. Tiene que ser más grande que eso, si no, no podría mandarla. Pero además, ese sería el valor mínimo, pero después, en función del caudal y en función de la velocidad de circulación por las cañerías, vamos a tener pérdidas que aumentan al cuadrado. Es decir, que cuanto más caudal tenga, mayor columna voy a tener que vencer con la bomba para poder hacer circular el agua. Y esa me estaría dando una curva de resistencia, digamos, a vencer, que es una parábola creciente. Es decir, que me daría algo, si lo dibujara acá, me daría una cosa así. Tendría un valor mínimo, o sea, supongamos que ese fuera el eje. Y acá las columnas. Una cierta altura mínima, que es la que corresponde a la diferencia de alturas a donde tengo que llevar el líquido. La diferencia entre el tanque en la azotea y el tanque cisterna en el sótano, o la diferencia entre la superficie del mar y el nivel en el tanque de fondo que estoy queriendo achicar. Y de ahí en más, en función del caudal que aumenta, voy a tener una curva que sube así. El tema con esta bomba, con las paletas más de 90, y en parte también con las radiales, es el siguiente. Supóngase que la curva de la bomba, la curva digamos, del sistema, de la cañería, de todas las, y de donde lo tengo que mandar, fuera esta. ¿Se ve? En realidad, yo tendría dos puntos de cruce entre esta curva y esta. Ya me lleva a sospechar. Comparada con esta, si yo tengo esta curva, voy a tener un punto de cruce, que va a ser lo que se llama punto de funcionamiento. ¿Por qué punto de funcionamiento? Y porque la curva esta roja de la bomba me indica para cada caudal qué columna puede vencer la bomba. O sea, sería una curva de disponibilidades, de oferta. Tengo esto. La curva de la instalación es la demanda. Para cada caudal necesito vencer una cierta altura, una cierta columna. Por lo tanto, el punto de funcionamiento va a ser el punto de cruce, donde se junten la oferta y la demanda. ¿Me explico? ¿Se entiende eso? No, profe, yo no entendí bien la curva que cruza. ¿Qué representa eso? Suponete que tuvieras el tanque de doble fondo, el nivel de líquido en el tanque de doble fondo, que está 10 metros por debajo de la superficie del mar. Sí. Para mandar el agua para afuera, porque querés vaciar el tanque, tenés que vencer como mínimo esos 10 metros. O sea que tendrías un punto acá, que sería una altura de 10 metros. Imagínate tener ahí una línea horizontal. Sí. De esos 10 metros, a medida que circule el caudal, vamos a tener pérdidas que van a ir generando una curva ascendente en forma parabólica, porque las pérdidas en función del caudal van a ser en función del cuadrado del caudal, cuadrado de la velocidad. Es decir, tendría una curva que es así. Esto es lo que la bomba puede dar. Para cada caudal puede dar una cierta columna. Esta otra es lo que la bomba, lo que la instalación necesita para poder vencer, que la bomba pueda vencer. Resultado, esto es como una curva de demanda. Claro, sí.
Entonces, donde se crucen es lo que cómo la bomba va a estar funcionando. Puede estar acá, el punto puede estar acá, puede estar acá. De hecho, puede estar variando para una condición de funcionamiento. Suponete que vos Cuando tenés varía la esta curva, ¿no? velocidad, varía el caudal también. Sí, pero ahora estoy con revoluciones constantes, ¿eh? Sí, está El bien, está viernes bien. que viene vemos qué pasa cuando varían las vueltas. Ahora, ¿cómo puede variar esta curva? Y suponete que entrecerrás una válvula, aumentás las pérdidas, porque aumenta el K de la válvula. Resultado, la parábola esta se va a ir empinando para arriba. Entonces, si arrancó así y entrecerrás una válvula, puede venirse para acá. O después de varios años que la cañería está un poco más sucia, aumentan las pérdidas de fricción. Es decir, que si inicialmente el punto de funcionamiento era este, con el correr de los años o con la operación, esto se puede ir viniendo para acá. Pero siempre vamos a tener un punto de funcionamiento. Está bien, alguien me dirá, este era el mejor porque me daba el mejor rendimiento. Claro, por fuera de esto el rendimiento va a caer. Pero a veces el sistema está diseñado para funcionar inicialmente acá, para que cuando pase el tiempo y la cañería se vaya ensuciando, no caiga el rendimiento, sino que al contrario, se vaya aumentando un poquito para compensar. Son, digamos, mañas de los diseñadores de sistemas de tuberías y de bombas. Pero ahora quería ir a otra cosa. El punto de funcionamiento acá es único. Si cierro una válvula y aumenta la curva, se hace más empinada, tendré un nuevo punto de funcionamiento. Lo que sea. Pero siempre tengo un punto de funcionamiento. Pero si la curva es así, porque partí de una inclinada, puede darse el caso de que tenga este punto de funcionamiento posible o este punto de funcionamiento posible, que tenga dos. Ya eso me pone una cierta espina. ¿En cuál de los dos va a estar funcionando? Es aleatorio. No puedo saberlo, porque tanto puede ser este como puede ser este otro, porque la curva está ahí. La curva es esta. Acá arranqué con los diámetros famosos y la curva viene acá. ¿Va a ser La esto o va a curva ser? arranca bueno, igual En, lo esa, acaba en los 10 metros, ¿verdad? en los 10 metros, esos famosos, y después de ahí sube. Ahora, ¿qué ocurre? ¿En cuál de los dos funciona? Y no tengo la menor idea, porque puede estar funcionando acá y de repente haber un golpe en la cañería, una vibración, una sacudida, cualquier cosa, y ¡tuc! Salta este. No tiene otra posibilidad, o está acá o está acá. Entonces, esa aleatoriedad es la que no me conviene. Y todavía peor, puede pasar que la cañería se vaya ensuciando, o que una válvula se vaya cerrando, o que un filtro se vaya ensuciando. Y entonces esa curva, que acá cortaba en 2 puntos, empieza a empinarse y puede llegar a un momento en que tenga un único punto de funcionamiento. Por acá. Ah, qué bien. Tiene un punto de funcionamiento único. Sí, guarda. ¿Qué pasa cuando se ensucia un poco más? La curva se empina un poco más y resulta que la curva de la instalación se puso así. ¿Dónde tenemos el punto de funcionamiento? En ningún lado. Es decir, que la bomba va a seguir girando, va a seguir consumiendo energía y no va a bombear. En una charla de Grundfos, uno de los
participantes, que era un instalador de bombas, hizo un comentario y ahí me enteré que en la jerga de los técnicos, a esa condición que a veces se da con estas paletas, cuando los caudales bajan mucho acá y aumentan mucho las pérdidas de choque, con paletas rectas, la llaman se cae el agua. Uno en la práctica, en la vida profesional, se encuentra con muchas expresiones curiosas. Se cae el agua. El agua no se cae porque sigue adentro de la cañería, pero evidentemente no bombea, pero sigue consumiendo energía. Entonces, esa condición es la que hay que tratar de evitar. Por lo tanto, en el caso de las bombas, ustedes van a ver que se eligen paletas inclinadas para atrás siempre. En los compresores, ya que estamos, hago el comentario, porque a los turbocompresores les pasa algo parecido, las paletas arrancan hacia atrás, igual que acá, en el radio 1, pero las salidas son radiales. ¿Por qué? Porque el número de vueltas que dan los compresores son muy altos, entonces las fuerzas centrífugas son importantes, y en un paletero que para que sea liviano no tiene la tapa de frente, son semiabiertos, la paleta está, digamos, en voladizo, pegada a la de atrás, pero sobresaliendo. Y para evitar que se curve por la fuerza centrífuga, la paleta termina radial. Quiere decir que las curvas son estas. Y existe la posibilidad de que la curva de la instalación haga que no circule. Y ustedes van a ver que las curvas estas están limitadas en los compresores, y los diagramas de compresores tienen caudales mínimos. Tienen, para distintas vueltas, van a tener distintas curvas que están todas dibujadas así. Se lo van a ver en los catálogos de compresores. Toda una curva, pero tiene una línea acá que corta así y que hace que esta parte no sea usada nunca. Es decir, arrancan de por acá hasta por acá. Es decir, la zona útil para un compresor es esta. Con una bomba se podría hacer, pero no tiene sentido. Hacemos las paletas inclinadas para atrás y por lo tanto tenemos un rango muy amplio de funcionamiento seguro, donde siempre voy a tener un punto de funcionamiento. En esas charlas de Grundfos también me enteré, porque lo comentaron los ingenieros de Grundfos, que con muchas bombas, con paletas inclinadas para atrás, con caudales muy, muy restringidos, es decir, cuando hay alguien estrangulando el flujo mucho con una válvula, puede darse el caso que esto se caiga mucho y que la condición esa de se cae el agua se dé también en una bomba de esta. Pero es muy improbable, porque la reducción de caudal tiene que ser muy, muy, muy grande. ¿Cómo ven la cosa? Bien, se entendió bien. ¿Se entendió bien? Bien. Sí. ¿Qué preguntaban? No, nada, que sí, se entendió bien. Capaz con números a veces se ve mejor. No, los números vienen el viernes que viene. Lo que nos estaría faltando, sí, es, bueno, evaluar las curvas de rendimiento. Esas las tienen en el Vademecum, las pueden chusmear por ahí. Y otra curva de pérdidas internas de la bomba que son las que pueden determinar la posibilidad de que cavite la bomba, que es una curva creciente. Esa es la curva de AMPA, o de NPSH en inglés. Esa la discutimos la semana que viene. Así que la semana que viene vamos a empezar con el tema de los diagramas, tal como aparecen en la realidad,
Y el tema de que todo lo que hacemos con bombas, después tenemos que verificar si realmente la condición probable cavita o no cavita. Es decir, supongamos que teníamos estos famosos 10 metros acá y la curva está en funcionamiento. Y teníamos este punto de funcionamiento. Con este caudal y esta columna, pero con este caudal, ¿la bomba cavita o no cavita? Bueno, para eso tenemos que meternos más en la curva de la instalación que mencioné acá hoy y que la dibujé en el aire. Ustedes después, si quieren, con el lápiz, pues si alguno tiene impresora o en el dibujo usando el Paint, puede tirar una curva así para tratar de acordarse de esto después. Hay que verificar si cavita o no cavita, porque puede ser que esto que calculamos no se esté cumpliendo porque la bomba está cavitando. Esas condiciones las vamos a discutir la semana que viene, Dios mediante. Okay. ¿Alguna consulta o algo? Quedan unos minutitos como para preguntas de ustedes. Yo tengo una consulta. O si vos Taco. No, pregunta. Bueno, el rendimiento también varía, o sea, fuera de la bomba. Si yo tengo un caño, un codo cerca de la entrada de la bomba, también me baja el rendimiento. Sí, porque vas a estar metiendo el flujo en la bomba, no en la condición esa ideal en la cual entraba, digamos, abriéndose así en forma radial, sino que va a entrar ya con una pre-rotación o una post-rotación, así ya va a entrar en condiciones de que va a chocar más a la entrada, casi con seguridad. Es decir, por eso es que creo que lo comenté el viernes pasado, después entre el último codo o curva y la entrada de la bomba tiene que haber por lo menos una longitud de 6 diámetros de cañería recta. Perfecto. No sé si se cumple siempre, ¿no? Porque a veces las necesidades de espacio para instalar algo ahí debajo de las chazas, no siempre se cumple, pero debería cumplirse siempre. Si es una curva amplia, se puede tomar un poco menos porque perjudica menos. Pero si es una curva muy cerrada o un codo, necesariamente sí hay que prever la mayor longitud recta posible. Perfecto. Anything else? Sí, profesor, lo que había dicho respecto a las curvas de NPSH eran las curvas de altura mínima de succión, ¿no? Lo charlamos con más tiempo la semana que viene. No es una altura mínima de succión. Es decir, lo que está representando, te dejo la idea por las dudas, pero lo vamos a charlar en detalle el viernes que viene. Sí. La NPSH o AMPA, para cuando está en español, en castellano, es la caída interna de presión en la bomba. Es decir, una forma de representar qué sucede desde que el líquido entra a la bomba hasta que realmente empieza a levantar presión por centrifugado dentro del rolete. Porque tenés una cierta zona, a veces si la bomba es vertical tendrás un codo, una distribución, algo dentro de la bomba, y al entrar al rodete un fenómeno también de choque ahí, de prueba de Fuhrman, que hace que haya una caída brusca de presión a la entrada y después a partir de ahí empieza a subir. Entonces, las diferencias de presión que vos podés calcular para la instalación fuera de la bomba no reflejan la presión mínima. La presión mínima se da dentro de la bomba. Entonces, eso es lo que te está informando la curva esa de AMPA. Y hay que tenerla en cuenta para verificar las condiciones de cavitación o de no cavitación. Por eso prefiero charlarlo con diagrama de bomba más o menos real, si es posible con números, y con una instalación determinada. Muy bien. Así que bueno, ya queda muy poquito tiempo.
Dentro de 10 minutos, son 30 casi, y 40 abrimos la última reunión y ya es para resistencia de materiales. Perfecto. Perfecto. Bastante bien. Es decir, con 6 elementos que conozcas, 6 tangentes o 6 puntos, o 3 puntos y 3 tangentes, que es como lo más o menos surge del trabajo, ya tiene que ser suficiente. Tomar otras tangentes más, si el dibujo no tiene más de 20 centímetros entre extremos, no vale la pena. Muy bien. O sea, puedes tomar eso. Si tu dibujo tiene, es decir, si tu parábola va a tener unos 15 centímetros de longitud o menos, con las dos tangentes extremas y una intermedia te sale una curva bien, aunque no quieras. Muy bien. La otra consulta es, yo cuando hago la curva de momentos, ¿cómo Yes. me doy cuenta cuando la curva es hacia adentro o hacia afuera? Con la, Porque puede ser hacia arriba. Con la convención de signos que estamos utilizando, la curva siempre cae, o sea, está curvada en el sentido de la carga, como si fuera un elástico y el diagrama de cargas, las cargas distribuidas la estuvieran pinchando. Así que es muy fácil. Si usas la opuesta, la alterna derecha, digamos, sobre la carga izquierda y mirando lo que viene de la derecha sobre la izquierda, entonces está en oposición. O sea, si la carga baja, la parábola está inflada para arriba. Pero con la que adopto yo por defecto, es fácil darse cuenta porque cae es como un elástico, y si las cargas distribuidas apuntan para abajo, la curva es para abajo. Si la carga viniera de abajo para arriba, como que está empujando desde abajo algo, en ese caso la parábola te va a salir curvada hacia arriba, ¿sí? Muy bien. Depende. Hay otra forma también de verlo, que es, si imaginás cómo se deforma, la curva de la parábola va para el lado donde está traccionada la pieza. Por ejemplo, en el caso este de la ménsula que se curva así, la parábola de momentos, si acá hubiera la carga distribuida, ¿no? Si acá hubiera la carga distribuida, la parábola va a salir dibujada para arriba. Así. Es decir, va a caer con la carga, pero va a estar de este lado del diagrama, así. En el caso este, digamos que la carga cae así y está apoyada en los extremos, el lado traccionado está abajo, entonces el diagrama de momentos va para abajo. Pero la parábola, con la convención que uso yo, siempre va a caer como si fuera un cable suelto y estuviera cargado con la carga. O sea, siempre la curvatura va a ser, digamos, hacia abajo. A menos que la carga esté empujando de arriba, de abajo para arriba. Si es así, porque es cuando me dirás, pero ¿qué fuerza puede haber de abajo para arriba? Y la presión de suelo. Presión de napa, por ejemplo, en las zonas cercanas a los ríos, arroyos, mar, ese tipo de cosas, hay una presión de abajo hacia arriba, que es la presión de las filtraciones de agua de la napa, que empujan para arriba. En ese caso, la parte traccionada va a ser así. Y si se rompe traccionado, se va a romper acá. A mí hace unos años, cuando estaba todavía en la Armada de jefe de diques en Puerto Belgrano, se me rompió la platea del dique y era por presión de napa, y saltaron los pedazos de hormigón para arriba. Saltaron casi 1 metro.
de altura. No, a ver, no, un poco menos. 50 centímetros. Porque fueron a parar los pedazos de hormigón, fueron a parar arriba de las maderas, de los varales donde se apoyaban los barcos. Y era por filtraciones de napas. Se fue deteriorando la platea del dique y se fue para acá. Muy divertido. Un domingo a la mañana. Otra cosa que le quería comentar. El barco que me estaba aguantando la platea para que no se rompiera porque hacía presión para abajo era el Eriza. Salió el Eriza el sábado a la noche y el domingo a la mañana yo estaba ahí en la oficina, estaba terminando la chica del dique y cuando se terminó la chica del dique, luego saltó a la platea para arriba y saltaron los pedazos de hormigón. Muy divertido. Bueno, sigamos. Si no hay pregunta más de la parte estática, seguimos introduciéndonos en la parte de resistencia de materiales. ¿La pone? No, lo otro que le quería comentar era que respecto con lo de momentos, encontré un método de sacarlo calculando las áreas de las fuerzas. No sé si lo expliqué. Perdón, repetime que no te escuché bien. Que encontré un método que es calculando las áreas de las fuerzas del gráfico de arriba. Claro. Calculo el área encerrada en esa distancia y me da el momento en el gráfico. Puede ser, porque estarías integrando el diagrama de fuerzas distribuidas. La primera integral del diagrama de fuerzas distribuidas te va a dar el diagrama de fuerza de corte. Y la integral del diagrama de fuerza de corte te va a dar el de momentos flexores. En realidad los ingenieros navales trabajamos así, porque la distribución de cargas para un... ¿Qué? Con integrales, digamos. Sí, porque acá las cargas estas están muy simplificadas, una carga distribuida uniformemente, unas cargas concentradas por ahí, pero en el caso del buque, del cálculo de la estructura del casco del buque, tenés los pesos que están distribuidos metro a metro de la estructura en forma bastante despareja. Tenés mamparo, tenés grúas, tenés casillaje, tenés el motor, tenés una serie de distribución de pesos muy irregular y tenés una distribución de empujes que también es variable porque el empuje es la distribución de volumen sumergido del casco metro a metro. Entonces, eso hace que no sea una viga simplemente apoyada, una viga en voladizo, las pavadas, digamos, que resuelven los arquitectos. Es una situación bastante compleja y la única posibilidad es plantear la distribución de empujes a lo largo de la eslora, plantear la distribución de pesos a lo largo de la eslora y después empezar a integrar. Sí, se va integrando por fajas. Antes uno cuando lo hacía a mano trabajaba dividiendo el casco en 20 o 30 fajas. Ahora con las computadoras lo podés dividir en 150 fajas, 200 fajas, no importa la que trabaja en la computadora. Pero para los ejercicios de estos simples no hace falta ese método integral, pero sí, si lo usas bien es correcto también. Muy bien. Bueno, tenemos que empezar ahora a hablar de esos esfuerzos internos que reciben el nombre de tensión, que eso es lo que uno habla cuando se refiere a la resistencia de las piezas o del material. Dice, este material resiste una tensión de tanto. Entonces ahora, tenemos que ver un poquito más de qué estamos hablando, así que voy a empezar a compartir pantalla para mostrar un dibujito por ahí. Vamos a ver.
deformación y extensión. Acá. Bueno, ahí está, me voy a anular la visión. Listo. Bueno, esta es parte del dibujito, es un poco más largo, pero empezamos por acá, por esta punta. Tenemos que empezar a definir algunas cosas y hablar un poquito. Cuando tenemos una cierta superficie, tenemos parte de una fuerza que está actuando, que puede estar actuando con cualquier dirección. Es decir, puede tener una componente normal y puede tener una componente tangencial. Cuando esa superficie es chica, digamos lo que diríamos un diferencial de superficie, entonces en ese caso podemos definir lo que se llama tensión, que sería la fuerza, esta que sería, en muchos libros se lo van a poner como un diferencial de fuerza, porque se supone que es la partecita de toda una fuerza grande que está actuando en una superficie chiquita, dividido por esa superficie elemental. Y eso define un vector que se llama tensión, que tiene una cierta intensidad, que sería esta, el valor de la intensidad de la fuerza dividido por la superficie. Las unidades de tensión son kilos por centímetro cuadrado, tonelada por metro cuadrado. No tiene sentido porque estamos hablando de diferencial de superficie. Así que usamos libras por pulgada cuadrada o libras por kilogramos por centímetro cuadrado. Por supuesto, también estaría la posibilidad de usar una fracción de Newton o una cosa por el estilo, pero eso es para, digamos, engañar a las reglamentaciones internacionales y el sistema internacional. Pero en la práctica terminamos con el kilo por centímetro cuadrado, porque es algo que podemos manejar. Ese vector tensión que tiene la dirección de la fuerza tiene una componente normal, que llamamos tensión normal, y una componente tangencial, que llamamos tensión tangencial. El tema está cuando hablamos de lo que se llama estado de tensión. Voy a dejar de compartir pantalla para mostrar unas cosas. Después volvemos. Ahí ahora me tengo que ir al video. Bien. Hay una confusión bastante grande y que hace que mucha gente se confunda, aún estudiantes de ingeniería, etcétera, etcétera. Cuando hablamos de tensión, fíjense que estuvimos hablando de una fuerza elemental que está actuando en un plano determinado, es el plano de esa superficie. Aquí adentro podríamos definir, por ejemplo, distintas superficies. Podemos definir esta superficie de acá, esta que está acá adentro, y aún acá podemos tener distintos planos, distintas orientaciones. Por ejemplo, supóngase que esto lo tenemos estirado así. Me voy a adelantar un poquito. Algo de eso ya mostramos. Cuando lo estiro, aquí hay secciones transversales, hay planos, en los cuales va a haber un esfuerzo de tracción, una tensión de tracción positiva, porque estamos aumentando la distancia entre las secciones. ¿Se ve? ¿Se ve? Sí, sí. Bien. Pero aún acá dentro de la pieza, ahí en el punto por acá, si en lugar de considerar esta sección de acá, un plano así, considero un plano inclinado, me puedo encontrar con que la tensión va a ser diferente. ¿Por qué? Porque la deformación va a ser diferente. Fíjense de este lado. Ahí tenemos dibujado un cuadradito y una circunferencia.
Ahora, supóngase que estiro esto, igual que antes. ¿Qué pasó con la circunferencia? Se estiró Igualó. y quedó medio en una elipse. Y el cuadradito este, original, ahora aparece como un rombo. Es decir, aquí hubo un estiramiento en esta dirección. O sea, una tensión positiva, la tensión de tracción. Pero este otro lado se cerró. O sea que habría una deformación y una tensión de compresión. Y si esto se convirtió en un rombo, el ángulo recto dejó de ser recto. Entonces aparece también una deformación que es como cuando aplico a esto fuerzas así, de corte, tensiones tangenciales. Entonces los ángulos cambian. Ya esto que está acá. Ahora lo solicito tirando para arriba de un lado y para abajo del otro, el ángulo recto, no sé si lo alcanzan a ver, deja de ser recto. Se puso chuequito esto. Digamos, apareció una distorsión. En términos coloquiales de la calle sería, se reviró, quedó chueco. Bien, quiere decir que dentro de la pieza, las tensiones no solo dependen de qué punto esté, porque por ejemplo acá en el caso de la flexión, arriba, acá, en el plano este transversal, hay tracción, pero en el otro punto de abajo hay compresión. Es decir, no solo depende de qué punto estoy, sino dentro, en el mismo punto, en qué plano estoy analizando. Quiere decir que las tensiones pueden estar variando entre puntos y planos. El conjunto, para un punto determinado, lo que pasa en todos los planos es lo que se conoce como estado de tensión. Pero el estado de tensión depende del punto. No es un tema fácil. No es un tema fácil. No es un concepto fácil. Así que voy despacio con esto. Cuando hablamos de tensión en un punto y en un plano. Por ejemplo, el caso este de la flexión. En esta sección, o sea, en este plano, en este punto acá abajo, la tensión es de compresión, pero arriba es de tracción. Entonces, vemos que cuando hay una cierta solicitación, en este caso una solicitación de flexión, y lo que analizamos en cada punto, que es lo que va a haber, es función del punto y también del plano. Acuérdense del cuadradito que se convierte en rombo, o de la circunferencia que se convierte en elipse, cuando lo estamos estirando. Es decir, que aparecen la posibilidad de muchas. ¿Cuál es la que importa? Y la peor de todas, la que pueda llevar a que el material falle. Eso lo vamos a ir viendo más adelante. Pero como concepto, el estado de tensión no se puede definir para toda la pieza, porque de hecho puede haber distintos puntos que tengan distintos estados de tensión individuales. En la Facultad de Ingeniería, en mis tiempos, en la UBA, para dar resistencia de materiales nos juntábamos del orden de 300 tipos. Y para poder sacarse de encima la mayor cantidad de alumnos posible, los 10 o 20 profesores que estaban tomando, normalmente eliminaban a un buen número de un saque
haciéndole esa pregunta, es decir, ponían la goma de borrar sobre el escritorio, o la tomaba así, y decía, la comprimía así, y decía, ¿cuál es el estado de tensión de la goma? El alumno que no tenía los conceptos claros decía, y está comprimida. Entonces la respuesta era fuera y tenía un 1. Después de hacerle esa pregunta 10 o 15, alguien se avivaba, porque cuando uno salía de dar el examen, los demás le preguntaban qué le habían tomado, y algunos no, lo que pasa es que hay que decidir en qué punto de la goma y en qué plano. Entonces el siguiente que entraba, le preguntaban cuál es el estado de tensión en la goma, él decía qué punto y qué plano. Entonces le decían, pase a dar examen. Es decir, es una forma de eliminar gente, porque les aclaro que dábamos 3 días durante todo el día, 8 de la mañana a 6 de la tarde, durante 3 días, hasta que se terminaban todos los 300 tipos, 400 estados para dar examen. Bien, espero que ese tema haya quedado claro. Vuelvo entonces ahora a compartir pantalla, si no hay ninguna pregunta. No. Bien, aquí estamos de vuelta. Bueno, me suicido. Ya está. Entonces, este concepto de estado de tensión depende de las tensiones que tengamos en cada plano, digamos, de los que pasan por un punto. Pero planos que no son grandes, son superficies diferenciales. Es como si tuviéramos un brillante, un diamante, de 45 caras, 45 facetas. Entonces, bueno, en cada una de esas facetas puede estar apareciendo alguna combinación diferente de tensiones normales y tangenciales. Y el conjunto de todo esto es lo que llama estado de tensión de punto. Pasemos a las deformaciones. Hay dos tipos. Tenemos una variación de longitud del elemento, que es el que se veía, por ejemplo, cuando estiraba la pieza de goma, la variación de distancia entre las secciones transversales. Esa variación de longitud, dividido en la longitud inicial, se denomina alargamiento específico. Se utiliza generalmente la letra E griega minúscula, epsilon. Es decir, ¿cuál es la variación de longitud que tuvo al deformarse el cuerpo sobre la longitud inicial? La otra forma es la que aparecía cuando el cuadrado se convertía en rombo, es la distorsión, que es la variación del ángulo recto inicial. Es decir, si este es el ángulo recto inicial, al deformarse la pieza, los puntos van a distintas posiciones. Y el segmento ahora pasa a tener, cada uno de los segmentos estos pasa a tener distinta orientación. Profesor, ¿Sí? ¿eso es lo que vemos en los fluidos al principio de la adherencia, que explicaba eso? Sí, tal cual. Ok. Sí, yo les aclaré que en realidad estábamos adelantando cosas de resistencia de materiales y no habíamos visto resistencia de materiales todavía. Ok. Esto es porque las materias, digamos, tienen su propio ritmo y a veces tenés que explicar cosas que a veces también me pasa tener que explicarles algo de matemáticas como derivadas parciales antes que lo vean en la materia respectiva. Pero sí, efectivamente, me alegro que te acuerdes, era eso. La suma de este angulito más este angulito sería la distorsión. Claro, generalmente uno toma un solo ángulo, porque si estoy parado acá, en después voy a estar parado acá y lo que voy a ver es que esta variación
acumula este ángulo con este. Así que la distorsión es la variación del ángulo recto inicial. Hasta acá va bien, ¿no? Esto es simplemente por definición. En un caso general, para una pieza que está solicitada de varias maneras, un elemento de volumen alrededor de un punto, entonces estas serían 3 facetas de ese diamante, de ese brillante, pueden estar sujetas, si ponemos una terna de eje de referencia X y Z, a que haya variación de longitud en los 3 ejes. Normalmente, cuando hay algunos de tracción, habrá otros de acortamiento. Es decir, si estiramos una pieza de goma, por ejemplo, vemos que en los sentidos transversales se acortó. O sea que si acá estira y no pasa más nada, esta va a tender a cortarse y esta va a tender a cortarse. La pieza se adelgaza cuando la estiro. O sea, en el sentido que estiro, se alarga, compensa y en lo los de un otros lado. sentidos se estaría cortando. Es decir, los alargamientos de estos resultarían negativos. Acá, puestos en términos generales, genéricos, estaría dando la idea de que los 3 son positivos. ¿Se puede obtener esto? Sí, se puede obtener esto, porque desde luego, si estoy, digamos, estirando, pero enganchándolo en las 3 direcciones y lo estiro por todos lados, esto se daría. Está bien que es una condición muy crítica para el material. ¿Cómo se fue la clase? Quedan 9 minutos. Bueno, analizo esto, después el viernes que viene seguiremos con lo que sigue del otro lado. La distorsión se vería porque los lados estos se deforman y aparece girando. Por ejemplo, la cara esta respecto de la superior gira y se deforma porque estoy estirando o por lo que sea. Y hay una variación de ángulo. Pero también puede ser que aparezca variación de ángulo en 2 direcciones, o en los 3. Dibujé 2 nada más. A ver, voy a agrandar un poquito más acá. Para que se vea este. Entonces, la distorsión necesita 2 subíndices. El alargamiento específico no, con un subíndice alcanza. Porque o está en la dirección X, o está en la dirección Y, o está en la dirección Z. Pero cuando se trata de distorsión, puede ser o que la distorsión está en el plano XY, y entonces será gamma XY, esta variación de ángulo. Pero también puede haber variación entre la dirección X y la dirección Z, que sería esta. O sea que puedo tener una distorsión gamma XZ. ¿Está bien? ¿Se entiende? La que no dibujé, porque ya se me complicaba mucho hacer el dibujo y que se viera, se entendiera, sería la otra gama entre el eje Y y el eje Z. Es decir, que hubiera una distorsión que sería la gama IZ. ¿Por qué son importantes estas? Porque los alargamientos específicos van a estar relacionados con tensiones normales, sigmas. Y las distorsiones van a estar asociadas a tensiones tangenciales, tal como vimos en fluidos, que estaban las tensiones tangenciales viscosas. Acá son tensiones tangenciales mecánicas del material. Es decir, y además, ¿por qué son importantes las deformaciones? Porque a veces, eso lo vamos a ir viendo,
en las clases sucesivas, uno puede calcular las tensiones y a través del cálculo de las tensiones calcular las deformaciones que uno supone que se van a producir. Pero existe otro camino que sería más experimental, que es en una pieza determinada colocar instrumentos que me permitan medir las deformaciones. Y si puedo medir las deformaciones, tengo posibilidades de calcular o de obtener las tensiones que resultan de esas deformaciones. Es una forma práctica de laboratorio o en la vida real en una pieza completa, en un buque, colocando en determinados lugares de la cubierta, del costado. Entonces, ¿qué permite eso? Permite verificar si la teoría es compatible con la realidad. Y si hay errores, poder establecer coeficientes de corrección. En la ingeniería se utiliza mucho esto. Nosotros en esta materia vamos a estar solamente calculando las tensiones en base a algunos casos simples y las teorías que resultan de eso. Es decir, no vamos a estar, porque no nos da el tiempo, como para poder decir, entramos por las deformaciones y después de ahí calculamos las tensiones. O comprobamos si las tensiones son las que corresponden o no. ¿Me explico más o menos? Sí. Sí, sí. O sea, los dos caminos son, pero en esta materia vamos a ver solamente uno, que es el de poder calcular las tensiones. Y compararemos esas tensiones con las máximas que resiste el material. Y el tema es cuánto resiste el material. Pero como tenemos pocos minutos ya de reunión, lo dejamos para el viernes que viene. Que sería, no sé si ustedes ya está, la foto la toman completa, ¿no? No, O sea, cuando copiaron todo esto. Eso No, no. eso no. ¿Esto no? No, eso no. Porque no estaba en la pantalla porque tenía la foto agrandada. Bueno, tómenla si quieren. Ahí está. Pero sobre todo esto vamos a hablar la semana que viene con algunos dibujitos adicionales. Ok. ¿Ya está? Sí, sí. Va. Bueno, más o menos les ha quedado algo en limpio de esto. Tenemos 3 minutos todavía. ¿Alguna consulta? Todavía tengo tiempo para contestarla. Lo que me queda a mí que no entiendo muy bien es estas deformaciones. Yo en un material puedo saber el punto exacto donde van a ocurrir. Cuando las medimos, sí. Cuando las predecimos en función de la teoría, y bueno, es un cálculo. Pero en muchos casos se hacen estudios de deformaciones de piezas chicas y se hacen ensayos. Y en el caso de piezas grandes, puede ser un bloque de un motor, puede ser una culata de cilindro, puede ser el casco de un buque, se colocan sistemas para poder medir las deformaciones, que hoy en día son casi todos por los sistemas eléctricos. Son piezas que por efecto piezoeléctrico generan corrientes y esas corrientes se detectan y se miden con un puente de Wheatstone. Pero sí existe esa posibilidad. O con extensímetros mecánicos antes, a principios del siglo XX se hacía con extensímetros mecánicos y se medían las deformaciones de una cubierta o la deformación del costado, y eso permitía verificar y comprobar las tensiones en el casco. Ok.
¿Algo más? No, yo no. A ver. Bueno, estamos recién empezando con resistencia a materiales, nos quedan varias clases por delante, así que de a poquito vamos a ir entendiendo un poquito más. Bueno, buen fin de semana, buena semana, y que viene, y cualquier cosa esté a disposición de ustedes por mail. Perfecto. Gracias, Muchas gracias. profe. Perfecto, Nada. muchas gracias.